Desde el surgimiento como región, América Latina ingresó en el proceso de transformación científica y tecnológica mundial, integrándose al mundo de la economía dirigido por Europa Occidental. En primer lugar, se presenta una perspectiva general del tipo de cambios científicos y tecnológicos que tuvieron lugar en el ámbito internacional al pasar del siglo XIX al siglo XX. Luego se ofrecen algunas apreciaciones sobre el estado de la ciencia latinoamericana en este periodo, para después examinar de manera preliminar las memorias del Cuarto Congreso Científico. Ciencia y tecnología en América Latina a finales del siglo XIX. ¿Cuál era la situación de América Latina en el cambiante contexto de la ciencia mundial de esta época? Por una parte, podría decirse que la ciencia latinoamericana a fines del siglo XIX era prácticamente inexistente, que el estado actual de marginalidad de la ciencia latinoamericana en el contexto mundial es el resultado de un largo proceso histórico que ya se manifestaba claramente a principios del siglo, y que la distancia que separa la región de los países científicamente más avanzados ha aumentado continuamente desde hace varios siglos. Además, podría plantearse que, pese a su estado de atraso relativo en comparación con Europa y Estados Unidos, los esfuerzos de algunas universidades, de las escuelas de ingeniería, de los institutos de investigación en medicina y otros campos y algunos investigadores individuales llegaron a configurar un incipiente pero importante nivel de actividad científica y tecnológica en la región al final del siglo XIX. Más aún, podría sugerirse la conjetura de que la brecha entre la ciencia latinoamericana y las fronteras de la ciencia mundial a principios del siglo no era mayor a la que existe en la actualidad. Entre otras razones, esto podría ser debido a que la actividad científica en Europa y Estados Unidos solo tomaría un gran impulso durante los primeros decenios del siglo XX. Probablemente la situación que prevalecía en la región al cambiar el siglo se encontraba en un punto intermedio en que lo postulaban estas dos hipótesis. A nuestro juicio, la fragmentaria evidencia disponible indica que existía una pequeña pero activa comunidad científica en algunos campos específicos y que se manifestaban un crecimiento de interés por desarrollar ciencias, por lo cual nos inclinamos a sugerir que este punto intermedio se encuentra lo más cercano a lo que plantea la segunda hipótesis. Sin embargo, la escasez de trabajo sobre el estado de la ciencia y la tecnología en América Latina y su relación con las fronteras del conocimiento en diferentes periodos históricos no permite resolver esta cuestión en forma definitiva. Por otra parte, respecto a la historiografía existente, en su casi totalidad corresponde al siglo XX, como una consecuencia de que la mayoría de los países fue ya entrando en el siglo XIX, cuando se inició la enseñanza de la ingeniería, con las excepciones de México, donde inició a finales del siglo XVIII, y la de países como Bolivia, en que fue hasta el siglo XX en que tal enseñanza se produjo. Desde luego existen estudios históricos anteriores al siglo XX, pero historia intelectual de la historiografía de la tecnología en América Latina son escasos y muy pocos específicos. Por ello, la mayor parte del material que hemos podido consultar corresponde al siglo XX y, más particularmente, a la segunda mitad del mismo. Esta circunstancia le resta profundidad al análisis historiográfico en la mayor parte de los casos, pues siendo pocos y recientes los estudios con los que se cuenta, estos no proceden de una tradición historiográfica en la materia y sí, en cambio, en algunos prejuicios. No obstante lo anterior, es grande la utilidad que tienen tales estudios, en tanto que indicadores de la actividad tecnológica que ha tenido lugar en nuestra región, aún su difusión haya sido limitada y a veces privada. En efecto, podríamos decir que la ciencia y la tecnología de América Latina carecen de una guía clara de orientación
La investigación científica tuvo desarrollo modesto pero relativamente temprano en Argentina, Brasil y México, y en particular en el primero. Esto permitió que, una situación de relativa carencia, destacaran grupos de investigación aislados con capacidad para afrontar los desafíos del momento en la frontera internacional del conocimiento. En Argentina, en 1950 se creó la Comisión Nacional de Energía Atómica. En 1956, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. En 1957, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Y en 1958, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, dedicado a promover la investigación científica en las universidades. En Brasil, en 1951 se establecieron el Consejo Nacional de Investigaciones, dedicado a la promoción de la investigación científico-tecnológica y, en particular, a los campos relevantes para la soberanía nacional, como la física nuclear y la coordinación de perfeccionamiento del personal a nivel superior, dirigida principalmente a la investigación universitaria y a la capacitación de graduados, en particular docentes. En México, las iniciativas de institucionalización de las políticas científicas fueron más tardías. Recién en 1970 fue creado el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sin embargo, entre las décadas de 1940 y 1960, la investigación científica prosperó en el ámbito de las universidades, especialmente en la Universidad Nacional Autónoma de México, reestructurada en 1929. Por otra parte, a partir de los años 50, América Latina se embarcó en la formulación de políticas científicas y tecnológicas. Esto llevó a un fuerte proceso de institucionalización, tanto de la investigación científica y tecnológica como de distintos mecanismos de desarrollo en el sector, sistemas de promoción del I+D, legislación de transferencia tecnológica, planificación de la ciencia, métodos de diagnóstico de recursos, sistemas de fijación de prioridades tecnológicas, etc. Los resultados más destacables de este periodo han sido profesionalización de las actividades científicas, fortaleciéndose tanto la figura del académico como la del asalariado de organismos públicos sectoriales o de laboratorios del I+D de empresas públicas, creación de organismos de promoción y planificación de ciencia y tecnología con una serie de prácticas de evaluación, asignación de recursos y difusión de resultados, creación de organismos sectoriales de investigación tecnológica en áreas prioritarias para las economías nacionales, en el marco de un modelo económico basado en la industrialización por sustitución de importaciones como principios de desarrollo económico y en algunas prioridades militares, importantes laboratorios tecnológicos en las grandes empresas públicas, sobre todo atractivas e industriales. A fines de la década de los 50 y durante las dos siguientes, las actividades de ciencia y tecnología se llevaron a cabo sobre la base del esfuerzo casi exclusivo del Estado, incluyendo las actividades de las universidades públicas, independientemente del hecho de que estos esfuerzos no provocaron una dinámica sostenida de innovación en el conocimiento y en la economía. Predominó en muchos sectores el divorcio entre investigación y productos. Se desarrollaron dos modelos contiguos de investigación en ciencia y tecnología con consignas y misiones claras y fuertes de legitimidad para sus funciones. Por una parte, la ciencia académica, basada principalmente en las universidades e incorporada, aunque de manera periférica, a la comunidad científica internacional de quien recibe su legitimidad, orientaciones y forma de organización, apoyándose en los criterios de calidad y excelencia. Y por otra parte, una actividad tecnológica sustentada sobre todo en organismos sectoriales y legitimada por un aparato de planificación estatal, destinado a la resolución de problemas prácticos y a la transferencia de tecnologías al sector productivo o de